Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse, doctor del Río. Lo presento ante nuestra audiencia. El doctor del Río es secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Hace 3 semanas más o menos, y recientemente estos días, 2, 3 días anteriores, usted anunció su intención de buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz por su partido, Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros conocemos el contexto en el que surge su aspiración después de haber estado injustamente preso durante muchos meses por órdenes de Cuitláhuac García. Entonces, bueno, pues queremos platicar con usted de esto. Me da muchísimo gusto saludarla, saludar a todos los que están con nosotros en este momento y compartir con usted algunas reflexiones, Efectivamente, yo fui privado ilegalmente de mi libertad por el gobierno de Veracruz. Estuve 6 meses en la cárcel. Estuve más de 4.500 horas. Y por cierto, las horas en el día son muy largas y en la noche son el doble de largas. En un penal antiguo, un penal muy frío, muy doloroso, como todos los penales, pero ese particularmente en la celda donde me tuvieron era una celda de aislamiento. Cuando yo salí, los medios de comunicación como el de ustedes y otros me dijeron, ¿qué es lo que más te duele de Pacho Viejo, que es la cárcel donde me tuvieron a mí? Y yo respondí que lo que más me duele, en ese momento dije, lo que más me duele es dejar tantos inocentes en la cárcel. Esta foto que está usted poniendo a cuadro es precisamente el momento en que estoy saliendo ya del penal el 19 de junio del año pasado. Eso me obligó a buscar algunos amigos para poder crear el Proyecto Inocencia, crear en México el Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia, por cierto, existe en otros países. Lo tomamos el doctor Tomás Mundo y yo, junto con el senador Dante Delgado, para que ese proyecto sirva de buena fe a quienes, después de revisar sus expedientes, nosotros calculamos que son inocentes. En Veracruz hay 7.600 personas privadas de la libertad. Nosotros calculamos que por lo menos 3.500 personas deberían salir en libertad porque son inocentes. ¿Por qué tanto inocente? Mire usted, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentenciado a México a que no abuse de la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, el estado que más abusa de la prisión preventiva oficiosa es Veracruz. De cada 100 personas que detienen, a 90 le aplican la prisión preventiva oficiosa. Es decir, si atrapan a alguien en ese momento, segurito va a ir a la cárcel y va a tener que llevar un proceso muy largo ahí adentro del penal. ¿Por qué lo hacen? Porque como Veracruz tiene demasiados crímenes, pues basta saber lo que ha sucedido los últimos días. Entonces, Veracruz ha creado una narrativa que dice, sí hay asesinatos, es el estado donde más periodistas matan en el país, es el lugar donde más feminicidios se cometen, es el lugar donde hay más secuestros, pero nosotros metemos a la cárcel. No es que estén haciendo justicia, lo que están haciendo es una justificación frente a la sociedad, diciéndole, ya agarramos a los que cometieron este crimen. Lo cierto es que están metiendo a mucha gente inocente a la cárcel, y le repito, cuando alguien es absolutamente inocente, no debe estar por ningún motivo en la cárcel porque es demasiado doloroso. Cuando alguien rompe con la ley, cuando alguien falta a la ley, debe de ir a la cárcel, debe estar en la cárcel. Pero no pueden seguir metiendo gente a la cárcel, y mi proyecto es ni un inocente más a la cárcel, y debe de regresar la alegría a Veracruz. Hoy de cada 10 veracruzanos,
7 le tienen miedo a la policía, incluso algunos que ni siquiera son veracruzanos. Seguramente el senador Manuel Velasco le tiene miedo a la policía, porque siendo senador hace 3 días lo detuvo la policía, lo encañonó, lo tuvo parado más de media hora, y después de encañonarlo a él, a su chofer y a todas las personas que iban en su camioneta, los dejaron en libertad, pero fue media hora de terror, como él lo explica muy bien en sus entrevistas. ¿Y cómo va a operar este proyecto? ¿Cómo lo implementarán? ¿Cuál es su idea? Bueno, el proyecto ya está trabajando. Uh-huh. Afortunadamente está resolviendo ya problemas, ya podemos tocar asuntos, no solamente las carpetas, ahora ya podemos abrazar a los que salen de la cárcel porque eran inocentes, y hemos empezado a obtener los primeros amparos, y ya en este momento llevamos a 83 personas absolutamente en libertad. Y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. ¿Es por medio de una asociación civil o no, algo, no? Uh-huh. No la quisimos constituir como asociación civil porque nuestro objetivo, primero, no es ganar notoriedad. La verdad, nuestro principal objetivo es que nuestra causa sea la causa de la sociedad veracruzana. Uh-huh. Es lo primero. Porque si los veracruzanos se suman al proyecto Inocencia, entonces ellos mismos se van a empezar a hacer cargo, los que sean abogados, de atender a los que tengan la necesidad de un buen abogado o de una persona que no se venda, porque el proyecto Inocencia no cobra un solo peso. Uh-huh. Si alguien les dice, danos para el refresco, eso es mentira, eso no es proyecto Inocencia. El proyecto Inocencia no te cobra un peso para el refresco, no te cobra un peso para las copias, no te cobra un peso para el juez, no te pide un solo centavo para nosotros. Por eso no somos solamente un grupo de mujeres y hombres veracruzanos que hemos abrazado esta causa para sacar a nuestros paisanos de la cárcel. Ahora nos han hablado de Quintana Roo para pedirnos que ya se construye el proyecto Inocencia. Les hemos mandado todo nuestro protocolo para que ellos lo construyan allá en Quintana Roo. En Hidalgo, por ejemplo, ya lo hicimos y ya estamos trabajando con diferentes personas. Por cierto, ya sacamos de la cárcel de Pachuca a 2 personas, y en Puebla, de San Miguel, del penal de San Miguel, también ya sacamos a 4 personas. Pero porque se han acercado con nosotros, en mi caso que trabajo aquí en el Senado de la República, han venido a verme, observo las carpetas, tengo oportunidad de mandar a algún abogado, platicar con ellos de allá de Puebla, de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Ellos van, platican, revisan las carpetas, metemos el recurso correspondiente y han estado saliendo personas. En el reclusorio oriente de aquí de la Ciudad de México han salido ya otras personas también, y nos sentimos muy, muy contentos, felices de que la gente abrace a sus familiares porque son absolutamente inocentes. Yo recuerdo muy claramente, bueno, cuando le dimos seguimiento al caso de usted, que, bueno, se habló de fabricación de pruebas, se habló del abuso del recurso de la prisión preventiva en un caso que no lo justificaba, y que aún así se echó mano de todos los recursos para alargar la estancia de usted en la cárcel. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de justicia mexicano, o cómo se distorsiona o cómo se abusa de él para hacer permanecer a las personas de manera injusta en la cárcel? Bueno, se abusa del Código Penal. Como no hay un Código Penal único para todo el país, como sí hay un Código Federal de Procedimientos Penales, la verdad es que cada estado tiene su propio Código Penal. Nosotros estamos propugnando porque haya un Código Penal único para que en un lado no abusen de la prisión preventiva oficiosa, y en otro lado sí. Por ejemplo, en Veracruz, si hubiera un Código Penal único, yo nunca hubiera pisado la cárcel por ningún motivo. O los 83 estas personas que hemos
rescatado, que han estado en la cárcel, honestamente, porque los tienen ahí secuestrados solamente para justificar una narrativa de que se hace justicia, nunca debieron de haber estado en la cárcel. Hay casos verdaderamente dolorosos. Por ejemplo, los políticos en Veracruz van a la cárcel si no están de acuerdo con el gobierno. Es el caso de Rogelio Franco, que le han cambiado la medida cautelar, pero no lo dejan libre, lo tendrían que dejar libre ya. El caso de Tito Delfín, deberían de dejarlo libre. El caso de otros políticos veracruzanos que están ahí en la cárcel, o de Yoli García, o de Yuli García, pues la verdad Yuli ni siquiera es política, era una conductora de un servicio de taxi que de repente ni siquiera conocía Veracruz y la agarraron, la metieron a la cárcel porque según ellos se parecía a alguien que había matado a otra persona, a una rectora de una universidad privada en Veracruz. Y cuando vemos nosotros los videos de esta persona, nos impacta que no es la que está en la cárcel y que ya está sentenciada a 65 años de cárcel. ¿Cómo? Porque el abogado que tuvo esta muchacha no incorporó el video para que buscaran a la verdadera asesina, que también es otra mujer, y que se ve muy claramente quién es, pero el gobierno no quiere dar marcha atrás, el gobierno de Veracruz, para dejarla en libertad, porque ya la sentenció. O sea, el gobierno quiere cerrar casos. El gobierno quiere cerrar casos. Y decir, tenemos tantos casos resueltos, encerró a tantos culpables, no es más que disfrazar la ineptitud, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos siguiendo también mucho relativo con el caso de usted, este delito que promulgó el gobierno de Cuitláhuac García de ultrajes a la autoridad, que es en el que se ha basado para encarcelar gran cantidad de personas, incluso chicos que van paseando en las calles y que con el pretexto de que le faltó el respeto al policía o lo vio feo o algo absolutamente nimio, pueden caer en prisión. Y entonces, bueno, la lucha contra este delito, que también se quiso imponer hace algún tiempo, si no me falla la memoria, a nivel nacional. Efectivamente, mire qué buena memoria tiene usted. Lo querían poner a nivel nacional, esa figura se la lleva el gobierno de Veracruz y la ponen allá en el Código Penal y entonces meten a inocentes. Pero eso que acaba usted de escribir con tanta claridad y con tanta inteligencia, de que simplemente porque alguien ve mal, pues resulta ser cierto. Mire, hace apenas 12 días estuve en Coatzacoalcos para presentar, por cierto, el proyecto Inocencia. Ese día, en la madrugada de ese día, 2 policías estatales vieron a 2 jóvenes que traían celulares. Uno venía manejando y el otro venía de copiloto. Ellos querían los celulares, los policías, como los muchachos no se los hicieron dar, se dieron según ellos se dieron a la fuga. Por ese motivo le dispararon y la policía estatal mató a un joven. Eso dice la prensa, que mató. Y sí es cierto, mataron a un joven que se llamaba Alexis Moreno. Ahora, el gran problema que tenemos es que al otro muchacho le abrieron una carpeta, al que iba manejando. Afortunadamente, la presión social en Coatzacoalcos, Veracruz, fue tal que tuvieron que darle la libertad al joven, pero ya lo querían entambar, pero la carpeta no la han cerrado. Por no hacerle caso al policía, lo cual se interpretó como una falta de respeto, ultrajes a la autoridad, más sería eso. Sí, el juez hace lo que le dice el gobierno, porque en Veracruz no hay contrapesos. Recuerde usted que los poderes nacen para que haya contrapesos entre ellos. Aquí en Veracruz nosotros tenemos una Fiscalía General del Estado de Veracruz que tiene que procurar justicia, pero que viene a marchar con el gobernador para atacar a la Suprema Corte. Tenemos un tribunal colegiado, un Tribunal Superior de Justicia que debería ser un órgano absolutamente independiente, porque
es el que administra la justicia a nivel estatal y viene a marchar con el gobernador contra la Suprema Corte. Es decir, ¿cuándo se ha visto que un órgano acusador tiene una magnífica relación con el órgano juzgador, cuando el legislador lo que hizo fue crear contrapesos entre uno y otro, precisamente para que no haya excesos ni en la procuración ni en la administración de justicia? Así es, y bueno, nosotros, bueno, hemos visto toda la sociedad el caso de la jueza Angélica Sánchez, ¿no? Cómo fue encarcelada. Desde mi punto de vista, esto es mi punto de vista personal, como una especie de ejemplo, advertencia al Poder Judicial veracruzano para que se comporten bien, se alineen a la voluntad de Cuitláhuac García. Eso es tal como la lectura que nosotros le damos, ¿no? Pero, porque bueno, esta idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los jueces deben encarcelar delincuentes o presuntos delincuentes, aun cuando las carpetas estén mal armadas, al tiempo que hace un discurso protector en contra de estas personas, que es como inentendible, ¿no? Qué pasa por la cabeza del presidente, pero que resulta en abusos de poder de parte de Cuitláhuac García, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo es que son verdaderamente incompetentes, verdaderamente incapaces de construir bien una carpeta, son verdaderamente incapaces de hacer una investigación. Ellos tienen que probar que un ciudadano es culpable, pero como tienen tan buena relación con el Poder Judicial del Estado, entonces ponen un juez de consigna y entonces al que ponga la fiscalía, aunque no tenga ninguna acusación, el juez de consigna lo mete a la cárcel. Le voy a dar un dato. En mi vinculación a proceso se tardaron 27 horas y media ininterrumpidamente. Al otro día, a las 5:30 de la tarde, dice el juez de control, ve a los fiscales y les dice: señores fiscales, con lo que ustedes me han dicho, no me alcanza para vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen. En ese momento yo pensé, ya me voy. Dice el juez, pero yo tengo la potestad. Y entonces sí se lo voy a vincular a proceso. Como si el órgano que estaba acusándome no dio elementos. ¿Por qué el juez me tuvo que vincular? Pues porque era un juez de consigna. Así claro. es. Y lo hemos escuchado muchas veces a Andrés Manuel López Obrador decir, bueno, ¿qué tiene que la carpeta no esté bien hecha? ¿Qué tiene que la investigación no esté bien hecha? Para eso están los jueces, ¿no? Para dictar cárcel. Lo hemos oído. Pues se equivoca, Así porque es. una función es la de procurar justicia y representar a la sociedad, y al representar a la sociedad hay que integrar muy bien las carpetas para el efecto de que sea el juez, que es otro poder, que una vez que revisa diga, está bien integrada, este señor se va a ir a la cárcel y va a estar tanto tiempo en la cárcel. Pero si el juez de distrito ve que está mal integrada la carpeta, que no se reúnen los elementos mínimos probatorios de la culpabilidad, entonces tiene que dejarlos en libertad, y aunque el presidente o el gobernador o quien sea hagan berrinche, pues que se aguanten, que se pongan a estudiar derecho, que se pongan a estudiar amparo y que dejen de ser menos rateros para que puedan armar bien las carpetas. Claro. Y cuénteme, por favor, para información de nuestra audiencia sobre pues esta aspiración a la candidatura. ¿Qué me puede comentar en este tiempo, bueno, considerando los tiempos en los que estamos? Bueno, mire usted, la verdad, en mi horizonte no hay ninguna candidatura, y le voy a decir por qué. Porque mi causa es la justicia. Y la justicia lo que ha hecho es que construyamos nosotros el proyecto Inocencia. Y el proyecto Inocencia le gusta a mis paisanas y a mis paisanos y a los jóvenes veracruzanos. Entonces, cuando alguna encuestadora les pregunta, oiga,
para gobernador, ¿quién le gustaría? Fulano, fulana, mengano, perengana. Empezó a aparecer mi nombre. Y ahora hay una encuesta que habla de que yo tengo una aceptación de 19.3%, que para haber empezado con este proyecto hace apenas, a partir del 2 de agosto, es muchísimo, es muy rápido el crecimiento. Son 20 días. Sí. Solo 20 días. La verdad es de que mi objetivo es sacar inocentes de la cárcel y que se aplique la ley, porque para mí la ley es la ley, y no como otros que dicen no me salgan con que la ley es la ley. Para mí la ley es la ley y se tiene que respetar. Si eso les gusta a mis paisanos, si mis paisanos están ávidos de que haya justicia en el Estado, porque ahorita 10 de cada 10, 7 veracruzanos le tienen miedo a la policía, eso dice el INEGI. Si mis paisanos están hartos de tener a la tercer peor fiscal del Estado en todo el país, pues, y les gusta que nosotros estemos enarbolando la bandera de la justicia, pues es la sociedad, y yo voy a esperar los tiempos en todo caso para ver qué es lo que vamos a hacer, pero yo voy a responder solamente a los impulsos de la sociedad y voy a responder a los tiempos electorales, porque creo que lo mío, fíjese, que si luchamos por la justicia, vamos a ganar más que si triunfáramos por un cargo, y vamos a tener la plena seguridad de que se va a aplicar la ley correctamente y no a capricho de un gobernante que porque usted piensa diferente ya se enojó con usted o le va a pagar el switch. Pues, ¿por qué? Bueno, pues yo le agradezco muchísimo esta interesantísima charla y el proyecto, que claramente es interesante y valioso, pues ojalá el protocolo se expanda a otros estados, que creo que pues la situación es nacional, ¿no? Fíjese que es increíble, pero nos están hablando de muchos estados, entonces nosotros pues el tiempo que tenemos para dedicarle a Veracruz, pues se lo dedicamos. Pero vamos, los voy a invitar, vamos a hacer una reunión nacional en los primeros días de noviembre para explicarles a todos los que estén interesados, a los grupos de abogadas y de abogados que estén interesados, para que lleven el programa, el proyecto Inocencia a los estados. Y lo que sí queremos es solamente pues entregárselo a personas honorables, que tengan un nombre limpio, que tengan una historia limpia, para que no nos vayamos a equivocar, porque el proyecto da para mucho, pero da para más si se actúa de buena fe y con la ley en la mano. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, sus amables órdenes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.